Mientras esperamos a la licenciada, la vuelvo a presentar, lo que no tuvieron la suerte de estar en el trayecto formativo. La licenciada es perito, investigadora criminal, gran perito. He tenido la suerte de su asistencia como abogado, como perito de parte. Y bueno, ¿está la presentación? Bueno, comenzamos, listo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. En honor a la brevedad voy a acotar un poco la presentación. El tema es investigación criminal de las falsas acusaciones. El tema es el precio oculto de la justicia. Es un tema que está adquiriendo en estos días cierta importancia. Bueno, amplío un poco mis datos, aparte de perito informático, como me describió. Soy diplomada en análisis de investigación criminal con las matrículas de Capital Federal y Provincias de Buenos Aires, perito en sistemas informáticos Nación y Morón, perito de parte, consultor, hace 25 años que estoy en el ámbito judicial, co-founder de CrimLab, que están mis socios acá conmigo, miembro de IACA, Asociación de Analistas Criminales, y miembro colaborador del Observatorio de Falsas Denuncias, que ahí le voy a proceder a relatar cómo es la situación. Mis agradecimientos. No podía haber hecho este trabajo sin Jesús Camacho, analista de inteligencia criminal de Venezuela, quien fue también mi instructor en la diplomatura, y estos dos libros. Creo que es esto. Inteligencia criminal y Explorando la inteligencia criminal. Avanzamos. En julio del 2022 se crea el Observatorio de Falsas Denuncias. Este observatorio se crea con el objetivo de promover que víctimas que sufren este tipo de problemática puedan registrar sus denuncias. Una falsa acusación, una definición más o menos acotada para que se entienda, ocurre cuando una persona acusa a otra de cometer un supuesto acto delictivo. Hablo de supuesto porque yo no tengo la calidad de dirimir o confirmar que efectivamente se efectuó ese tipo de acto, sin poseer pruebas verdaderamente suficientes para ser sustanciado ese tema. Este sitio web se crea, las personas que están interesadas registran esta problemática y completan una serie de campos que forman parte de la base de datos, que es grandísima. Y aparte toma una serie de informaciones importantes, como es dónde se registró el hecho, algunos datos personales, algún DNI y algo que de alguna manera, palabra que repito siempre, es que sustancie ese tipo de problemática. La visión del observatorio no tiene intervención directa con los casos individuales. Todo lo que se registra únicamente es motivo de análisis y generación de estadísticas. El objetivo nace con la necesidad de recopilar y registrar acciones falsas relacionadas con distintos individuos, facilitando de esa manera el ingreso de datos para luego generar estas estadísticas. La creación de este observatorio es en el año 2022, donde un grupo de abogados penalistas, también civilistas, psicólogos y psiquiatras, y quien suscribe, un perito informático, formamos esta agrupación. Reitero y siempre hago hincapié que el límite de mi trabajo es técnico. Yo no emito opiniones, yo no participo de ningún tipo de actividad, solamente al generar las estadísticas, aquellos que tienen a cargo la conducción del observatorio van a dirimir qué hacen con esa información. A ver, para acotar un poco, la falsa denuncia está registrada entre varios tipos de casos, pero el más común es en una situación de divorcio, donde en este tipo de situación de divorcio, donde hay una disolución afectiva por parte de la mujer, generalmente, y hay una disolución de la sociedad conyugal, donde hay un tema económico. Al haber un tema económico y quizá alguna problemática donde su expareja vuelve a rehacer su vida, la mujer afectada empieza con algún tipo de
problemática, de un deseo de venganza sería la palabra. Todo esto lo dice la información registrada, no lo digo yo, me encanta recalcarlo. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que vemos? ¿Dónde están la mayor parte de las denuncias? Por ejemplo, violencia de género, abuso sexual infantil, impedimento de contacto, violación, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, escrache en redes, otros tipos de violencia, escrache mediático, difamación y acoso sexual. A ver, también están los casos no solamente de divorcio, sino también los casos donde hay un tema de celos profesionales. Un profesional, al sentir celos por otro, no tiene otra cosa, una manera de agraviarlo que haciendo, por ejemplo, un escrache en redes o un escrache mediático. O en algunos casos se ha visto la creación de un sitio web con el objetivo de difamar a un profesional. Casos reales. Yo aclaré acá las estadísticas realizadas por la aplicación WordPress del OFD, no lo hice yo, lo hizo la aplicación. El sitio lo pueden ingresar, lo pueden visualizar. En el año 2022, desde julio a diciembre, se registraron 850 ingresos, lo que serían las falsas denuncias, yo hablo técnicamente. En el 2023, de enero a diciembre, 526 denuncias. Y en el año 2024, de enero a agosto, tenemos 265 denuncias. Bueno, ¿qué hace un investigador criminal? Que es lo que yo desarrollo dentro de lo que es el observatorio. Primero tratamos de verificar tendencias y esas tendencias nos indican, por ejemplo, cuándo va a pasar el próximo delito o cuándo va a ser la cantidad de denuncias que van a ocurrir. Entramos en un tema estadístico. Aclaro que yo no soy una estadística o estadista, sino que simplemente utilicé un software como es Excel para generar las estadísticas, los mapas de calor y la tendencia de lo que sería la próxima denuncia o la cantidad de registros que se van a denunciar en los próximos meses. Entonces, tendencia del delito, crecimiento o decrecimiento a largo plazo o los cambios en sus características en un periodo de tiempo. Cálculo de la tendencia es una técnica estadística que se ocupa de datos temporales, análisis de tendencias para pronosticar el comportamiento a futuro. La tendencia puede ser positiva, que sube, negativa, que baja, o neutra, que tiene una pequeña oscilación. A nosotros lo que nos interesa es si sube, porque es evidente que esa problemática tiene que ser visibilizada y analizada por los que entienden el tema de las falsas denuncias. Usamos funciones como regresión lineal, que analiza dos variables, una variable independiente, que es la y una variable dependiente, que es la x. El coeficiente de correlación mide el grado de asociación lineal entre las variables en estudio. Temas estadísticos, pero a nosotros nos sirven para efectuar los cálculos. Esas variables, ese coeficiente de correlación puede ser -1 o +1, decrece o crece. Después tenemos funciones, error estándar, que es un error típico, estimación de cuánto varía el valor de la estadística de prueba, medida de incertidumbre y la estimación de intervalo de confianza, que ya ya viene de fábrica, digamos, un 68%, un 95% de certeza. Lo que hacemos, o lo que hago yo en la investigación, es calcular el coeficiente de correlación y tendencia, el pronóstico de denuncias para el mes de septiembre, que yo realicé ahora, con un porcentaje de certeza 68 y 95%, y la creación de gráficos para visualizar la cuantificación. La matriz es esta, una matriz generada con una población especial, no con toda la base, porque era sumamente pesada y había una dispersión muy grande de los datos. Entonces, se tomaron los datos desde noviembre del 22, con un total de 115, hasta agosto del 24, con un total de 24. Para no irnos tantos en el tema técnico, el total de las falsas denuncias, la tendencia me marcó 22,
Y hasta ahora yo volví a entrar al sitio para verificar las denuncias hasta el 24 de septiembre y me da un total de 33. Lo que está dentro de estos rangos, que son tema de explicar un poco más, pero para no extenderme, ¿qué tenemos acá? Hay una tendencia a la baja. La tendencia a la baja no siempre significa que las denuncias no hayan avanzado, sino que estos son los factores que puede haber. Algún problema, alguna otra tendencia, algún otro factor en particular y algún impulsor. En el año 2023 se registraron internacionalmente en España 6 denuncias, México 2, Colombia 1, Perú 1, Bolivia 4, Chile 1, Uruguay 1 y en Argentina 494. Acá realicé un mapa de altura para verificar aquellos distritos de la provincia de Buenos Aires donde se pudieron constatar la mayor cantidad de falsas denuncias. San Isidro, Morón, Lomas de Zamora, La Plata y Mercedes. Acá no se aprecia bien un poco el color. Y este es el mapa de calor. Esto es el norte y el Gran Buenos Aires. Esto sería el mapa de altura en relación al centro-sur de la provincia de Buenos Aires. Tenemos Mar del Tuyú, Dolores, Mar del Plata. Bueno, un tema interesante, hombres víctimas de violencia. Acá tenemos una estadística, mapa de calor o mapa de altura. 28 apuñalados, 3 asesinados con armas de fuego, 14 golpeados, desaparecido 1, quemado 1, falsa denuncia 5, acosado 4, amenazado 4, daño moral 3 e impedimento de contacto. Esos fueron hombres de víctimas de violencia por sus exparejas. ¿De cuánto dispongo? Ah, bueno, perfecto. Bueno, esto es una sinopsis que yo hago en relación a todo el material que pude visualizar en la base. Tenemos un denunciado, una persona denunciada. Yo no puedo hablar de imputación, no puedo hablar de otra cosa que no sea denunciado. No tengo la potestad de ponerle un atributo a este tipo a estas personas, ¿no? Entonces, tenemos una denunciante. ¿Qué pasa con las pruebas? Pertenece a organizaciones o agrupaciones específicas. Las cámaras Gesell que se le hacen a los menores no tienen validación del testimonio, que es un elemento importante para saber si el menor está diciendo la verdad o está mintiendo. Suelen tener testimonios contradictorios los testigos que aportan. El aporte de las pruebas muchas veces no están evaluadas y otras veces alteradas. Se rechaza la pericia psiquiátrica o psicológica para ver si la denunciante presenta algún tipo de problemática. Acá recalco las pruebas informáticas o las pruebas digitales o la evidencia digital, capturas de pantalla. El juez que hace aprueba las capturas de pantalla. No hace la pericia informática en los celulares o lo que sea necesario y avanza. Denunciado, consecuencias, impedimento de contacto con los hijos, amenazas y en algunas cosas restricción o alejamiento, problemas de salud, apropiación de bienes. Les incautan los bienes a estas personas que en algunos casos están detenidas sin una condena. Prisión preventiva o una condena firme, intento de suicidio y tenemos 2 casos de suicidio. La justicia tiene esta persona el denunciado material probatorio. ¿Qué hace la justicia? Lo ignora. Pero no ignora esto. Simplemente un llamado de atención. Y algunos no tienen material probatorio. ¿Qué pasa con el juicio? Se le elevación a juicio oral, absolución, condena. ¿Y quién efectúa las denuncias? Familiares, amigos o conocidos. Y para terminar, ¿cuál es mi función en estos casos? OSINT, a full, para verificar la información contenida.
dentro de las redes sociales en cuanto a la denunciante, al denunciado. Obviamente no es lo que busco, sino cómo lo busco, siempre respetando ciertas limitaciones, ¿no? Obviamente. Inteligencia artificial. Aclaro que yo no soy muy amante de la inteligencia artificial. En estos casos, ¿para qué yo la utilicé? Con un conocimiento bastante limitado del tema. Mejoré una fotografía, porque obviamente las fotografías no son digitales, sino son capturas de pantalla, fotos sacadas sobre la foto, un desastre. Entonces, en ese caso yo mejoré con inteligencia artificial para verificar una lesión. Obviamente la lesión se aclaró que no era lo que estaba diciendo la denunciante en relación a eso, pero obviamente mi testimonio no era el que valía, era lo que dijo el médico. Lo que se pensaba que era una mordida resultó ser una picadura de mosquito. Hubo todo un trabajo, no es solamente lo que yo les cuento. Otra utilización de inteligencia artificial fue en un divorcio, el padre, en el momento en que tiene el régimen de visitas, se lleva al menor y desaparece. Pero quizá no tuvo una cuota de inteligencia porque subió una foto con el menor. Se mejoró con inteligencia artificial y con otras metodologías que no hice yo, se pudo visualizar dónde estaba esa foto. Entonces, de alguna manera, se pudo volver a recuperar el menor. Bueno, la evidencia digital, trato de, en el caso de que se quiera aportar evidencia digital, la forma de presentarla, la forma de preservarla, la forma de resguardarla, y de alguna manera, la evidencia digital aportada por la denunciante puede llegar a ser atacada porque no cumple los rigorismos técnicos necesarios. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Consultas? Bueno, agradecemos, Patricia. Bueno, muchas gracias. Bueno.